Rivera, tu lado pro. Muy bien, nos acompañan esta noche aquí en los estudios de En Portada dos congresistas. De una parte, Alberto Bengolea, de la bancada del PPC. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y por otra parte, Pedro Espadaro, de Fuerza Popular. Mario, Verónica, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, vamos con el primer tema, que como decías bien, Verónica, tiene que ver con seguridad y la ratio, es decir, la proporción entre policías y habitantes en la ciudad de Lima. Creo que no debe sorprender, ¿no? Esto lo hizo la empresa Map City. Y bueno, habla de un policía por cada 953 habitantes. O sea, casi un policía por 1000 personas. Las cosas se van entendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, para tener algún tipo de referencia, ¿no? Y como en otras ciudades del mundo, es ahí donde tenemos este dato de un efectivo por cada 250 habitantes. Así que nos falta ahí o efectivos policiales o menos habitantes. No sé, vamos a ver, ahí justo tenemos un cuadro. Policías de Lima Metropolitana por distrito. Distritos con mayor presencia policial: San Isidro, que justo cumple los estándares internacionales. Claro. 250. Lima, me imagino que se referirá al Estado. 395. Así es. Barranco 405, San Borja 412, está encima del estándar. Miraflores 412, no, es al revés, pues. Claro, es por defecto más que por exceso. Villa María del Triunfo 1545 ciudadanos por policía, es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Villa El Salvador 1586. Ate 1969. San Martín de Porres 2089. Santa Anita 2748. Claro. Bien. Bueno, imagínense ustedes, un policía por 2750 habitantes. No. ¿Qué chance tiene de... Ahora se entiende todo, pues, ¿no? ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, en primer lugar es preocupante, por supuesto, que haya menos policías y además para atender esta ola delincuencial que asola al país, no solamente la capital. Pero hay que ver varios temas de fondo. En primer lugar, ¿qué ciudadano en su sano juicio quiere pertenecer a una institución que muchas veces es vapuleada? Muchas veces, y hay muy buenos policías por supuesto, pero muchas veces es vapuleada, lo harán como piñata a la pobre policía. Entonces también ahí tenemos que entender que debemos cambiar nuestra forma de ver a la Policía Nacional. La Policía Nacional, que debe ser la garantía de la seguridad ciudadana, debe ser mejor tratada, debe ser además más asequible y una mejor remuneración para que efectivamente sea atractivo para los policías, que tengan su buen seguro, que tengan un buen hospital, una buena atención médica. En segundo lugar, estas famosas escuelas de policía. Hemos podido ver en un reportaje también de ustedes que, por ejemplo, en Sullana hacen una escuela de policía sin baños. Entonces, por favor, derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de los policías que están estudiando, de los jóvenes que están estudiando no tienen derecho a ir a un servicio higiénico? ¿Cómo es posible que al área de infraestructura de la policía se le ocurra hacer una infraestructura enorme y no tenga contemplados los baños y el agua y el desagüe? Adicionalmente a ello, por ejemplo, se firman convenios, por ejemplo en el Callao, con el gobierno regional del Callao para cederle un terreno para las escuelas de policía, que un grupo en varios años pertenezca y se quede en el Callao y luego puedan ser distribuidos a nivel nacional. Entonces hay que hacer de la carrera policial una mejor oferta para los jóvenes. Por supuesto, pero adicionalmente, ¿qué cosa está sucediendo? El área de infraestructura del Ministerio del Interior demora una eternidad, por ejemplo, para presentar el proyecto de una escuela de policía. Yo le pregunto, ¿la escuela de policía de Tumbes, de Tacna o de Arequipa no puede ser la misma? Más o menos con las mismas características, no es una similitud, digamos, por lo menos lo que se requiere. Cambiará el suelo, cambiará algunas pequeñas cosas, pero debe haber un estándar para que eso pueda ser mucho más ágil y los gobiernos regionales que sí quieren invertir, por ejemplo, en las escuelas de policía, puedan inmediatamente efectivizarse a través de los convenios. Creemos que no se está impulsando ese tema en el Ministerio del Interior. ¿Qué dice el Que ahí hay una primera idea muy clara con números de por qué está tan mal el tema de seguridad, que este gobierno ha fracasado absolutamente en todo lo que es seguridad, está clarísimo, que después de su primera intentona, cuando comenzaba el gobierno,
de hacer el voluntariado policial, en donde claramente iba a haber una infiltración que rechazó la oposición, hicieron un segundo intento similar y después de eso no han tenido ninguna otra idea, es decir, no sé si se ofendieron, se molestaron, es decir, se lo rechazamos y ahí se plantaron, como si no hubiera otras alternativas para la Policía Nacional. Es decir, creo que evidencia el absoluto fracaso del gobierno en esta materia, que es clarísimo y ya indispensable dejar de lado este sistema que no funciona de 24x24, ¿no es cierto?, que hay que cambiarlo para ir a horarios además más manejables, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tan negligente, imagino que debe ser complicado cambiar esta forma, ¿no es cierto?, de trabajar de la policía de un día para otro. Perdón, nada complicado, Verónica. Simplemente dices, tú trabajabas así, vas a trabajar 8 horas diarias como cualquier persona, vas a trabajarlas bien, dedicado a la institución policial, y después te verás. Hoy día, ¿qué cosa ocurre? Trabajas 24 horas para la policía, que en realidad no son 24 horas, nadie trabaja 24 horas seguidas. No. Es tiempo donde estás de retén, descansando, durmiendo, porque has estado las 24 horas trabajando para el sector privado, con lo cual llegas cansado al servicio policial. Exacto. No funciona el sistema, no funciona. Ahora, cualquier solución va a requerir tiempo, porque funcionan nuestras escuelas que pide Pedro. Estamos hablando de un tiempo por lo menos de formación, o sea, y no ha hecho nada. Perdimos 3 años con este gobierno ya. ¿Qué se podría hacer por lo pronto? Por lo menos corregir un poco la inequidad. Me van a matar con esto algunos vecinos, por ejemplo, San Isidrinos, no es que esté pensando en San Isidro, pero que retirar policías de San Isidro, hay que movilizar un poco también, o sea, ¿tú te imaginas lo que es un policía por cada 2.700 personas que he visto en Santa Anita? Claro. Es inadmisible. San Martín de Porres, hay que mover un poco, digamos, 50 policías que uno requiere de San Isidro puestos en San Martín de Porres ayudaría un poquito, no va a hacer nada, poquito. Bien, pero algo, ¿me entiendes? Si tú tienes una situación de inequidad tan grande, este gobierno de inclusión social, que no sabe lo que es inclusión social, que haga algo, o sea, no puede estar de brazos cruzados esperando que esto se nos siga cayendo. A nivel de seguridad ha sido uno de los grandes fracasos del gobierno, es decir, ya fracasó. Haga lo que haga de aquí en adelante, habrá que urgir. No hay tiempo para realmente remontar la situación. O sea, su gran idea de comienzo fue voluntariado. No necesitaban de voluntariado y se sentaron a decir, bueno, pues no me lo aceptaron. Como si no hubiera 1000 opciones para intentar mejorar la policía. Bueno, y reiterar el tema económico, ¿no? O sea, a la policía le hicieron una gran reforma supuestamente y en la práctica le han aumentado 200 soles a la policía. Sí. Entonces, obviamente, lo que dice Alberto es cierto, o sea, van a trabajar a un chifa o a un banco, ¿no es cierto? Están las 24 horas y al día siguiente van cansados efectivamente a trabajar. No hay una reforma integral de la policía, lo que hay es un maquillaje, han contratado un maquillador experto, pero nada más, o sea, ni siquiera lo han maquillado bien, porque efectivamente, como bien se ha dicho, han fracasado en el tema de la reforma policial y la ola delincuencial nos ha sobrepasado. Hay patrulleros inteligentes, pero no hay ministros inteligentes, lamentablemente. Y que hay que exportarlos también, entonces. No, bueno, pero hay que buscar un experto en ese tema, ¿no? Pero ¿y eso del 24x24, ¿creen que sea factible? Porque eso es lo más inmediato, aparentemente, ¿no? Inmediato. Pareciera, y digo pareciera, ¿no?, que podría ser tan fácil como, ya no, pues mañana sí tiene que trabajar. Y creo que en algunas primeras promociones se está haciendo eso. Pero hace 3 años venimos escuchando lo mismo. Bueno, se hizo un piloto, ¿no es cierto? Ya avanza. Al inicio. El mismo discurso. Es inverosímil que sigamos discutiendo sobre el mismo tema. O sea, siendo esta una propuesta que viene de... ¿O será que como vino el ministro Valdés, que ahora está en campaña, y si se instala esa nueva fórmula, podríamos darle una ayuda a ir al gobierno? El ministro Valdés fue el primero que fracasó en eso. Sí, claro. Fue el primer fracasado en este tema de seguridad. Entonces, eso hay que decirlo claro. Estará en campaña, no en campaña, pero fracasó en esta materia. Como fracasaron los que vinieron después. Pero el tema es decir, ahora, no se entiéndase bien. No es que cambiando esto vamos a tener más policías. Las matemáticas son matemáticas. 24x24 o 8x8, lo que quieras, como un poco. El universo de la policía es el mismo. Pero podemos tenerlos más eficientes, más prestos a la tarea policial, más dedicados a ella. Esto es lo que tenemos que buscar para comenzar, para tratar de... y si la carrera policial se hace más atractiva, que es lo que en última instancia está en el ganaremos más gente dispuesta a hacer policía. Hay un tema que también se ha fracasado, al descabezar la policía, en el caso del señor Valdés, ¿no es cierto?, que fue atroz, sacaron a generales. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido en la práctica? En Moquegua, por ejemplo, hay 5 coroneles. ¿Quién hace caso a quién? Los coroneles entre ellos se citan y va el capitán, no hay un general que los pueda ordenar.
Y eso es lo que está sucediendo en muchas regiones del país. Y es por eso que obviamente... ¿No hay un jefe regional? No hay un jefe, pues. Es que el jefe es un coronel que manda a otro coronel. Y obviamente entre rangos... No, es que no, entre rangos no se hacen caso. No hay una coordinación directa. directa. Que sea, digamos, que sea el director regional y que tú seas el de la comisaría. Y el otro es el jefe de otra área de la policía, el otro es jefe de otra... No reconocen la autoridad del otro. Todos son los mismos rangos, porque son coroneles. Si hubiera un general, por ejemplo, ahí hay un... como hay en el Callao, como hay en otras regiones. Lo cierto es que votamos con ese tema por la ventana un montón de años de experiencia policial indiscriminadamente, ¿no es cierto? Claro, lo votamos así, como si nos sobrasen. Dijimos, a ver, toda esta experiencia de años acumulada, afuera. Y la votamos de repente y después decimos, ¿qué hacemos con la seguridad? Tenemos un tuit de un televidente sobre el tema. Yurico Milagros, o sea, Milagros Yurico en realidad. En el óvalo de Santa Anita solo hay policías cuando hacen batidas, luego ni semáforos. No, y además ese óvalo es más... Ese comentario es ahora, preciso. No solamente dolorido. Anita, el comentario, ¿sabes por qué es pertinente? Porque encima, si no vamos a tener unos policías en la calle mañana, porque es imposible, no los podemos sacar de debajo de la manga, por lo menos optimicemos su función. Y así como yo pido cambiar 24 por 24 por las 8 horas normales de un trabajador cualquiera, también pido que estas batidas no tienen ningún sentido. O sea, puede algún sentido alguna vez tiene, no es más conveniente. Exactamente, es decir, puede ser alguna... Pero que tú estés circulando por Lima y que encuentres a 10, 12 policías reunidos haciendo una batida para ver quién tiene brevete, y sabemos en qué terminan esas batidas. A eso voy, claro. Por el amor de Dios, o sea, eso es ineficiencia pura. Entonces, creo que tienen razón muchas personas en molestarse cuando en una batida te paran de repente a pedirte documentos, enseñan los documentos que ya está excusando el señor Tejada. Por favor, o sea, ya está excusando el señor Tejada. ¿A qué Tejada? Tejada, secada. Olvídate. No, necesitamos mejorar la seguridad ciudadana. ¿Qué haces con los policías parados de repente en un montón, en una esquina, buscando quién tiene brevete y quién no tiene brevete? Hay un problema de prioridades ahí. En no terminas con papeletas, curiosamente hay un montón que no acaban con papeletas. Claro. ¿En qué acaba eso? Paran a todos y no detienen a nadie. Exacto. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué tenemos tantas horas policía en esas cosas? Ahí hay ineficiencia. O sea, no habría un motivo. Por no hablar de corrupción, hay ineficiencia ahí. Esas cosas tenemos que terminarlas. Pero ahí tiene que haber soluciones también innovadoras. ¿Por qué no trasladamos, por ejemplo, el tema práctico de los policías de tránsito, las especificaciones que tienen estos policías de tránsito a los municipios? Dejemos libre a esos policías de tránsito que se dediquen a la seguridad ciudadana. Entonces es una reforma. Y no vemos, pues. Eso tiene que ver del Ejecutivo. Y los operativos que los hagan las municipalidades con apoyo policial, pero el apoyo policial no es para recaudar el brevete ni para poner la multa, es para controlar que efectivamente no rebasen la policía en todo el operativo. Claro, y ya está. ¿Qué es el que garantice esto? ¿No es cierto? Mira, hay otras realidades, o sea, que no se crea que en el mundo son los policías los que dirigen tránsito. O sea, es una función peruana, pero en otros países tienen soluciones distintas para esta materia. O sea, encima que nos faltan policías, tenemos un montón dirigiendo el tránsito. Claro. Por Dios. Y encima de un montón haciendo estas batidas, por las cuales voy a seguir en contra, porque la verdad, sabemos todos, digamos, en voz alta, y son otros de los objetivos, pues. Entonces, queremos combatir la corrupción, terminemos con este tipo de... Yo no digo que no se haga nunca. Alguna vez pueden hacerse, no está mal. Alguna vez. Claro. Alguna vez. Muy bien. Las alternativas, ahora vamos a ver qué dicen. Muy mal, en realidad. Muy mal. Sí, así es. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. Bueno, según el procurador antiterrorismo, el doctor Julio Galindo, hay 243 miembros del Movadef en la Universidad San Marcos, diferente a lo que había dicho el rector de esa universidad, que quedaban 25 miembros de ese movimiento en su casa de estudio. Vamos a escuchar. Información que tengo de Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, en San Marcos tenemos un total de 243 integrantes de Sendero, no de uno a uno, sino estos son los dirigentes, los que manejan. O sea, 243 dirigentes. Estamos hablando de gente que maneja todo un paquete de estudiantes
en este contexto. O sea, cada uno de estos 243 integrantes de Movadef podría tener... De 25 a 243 es casi 10 veces más, ¿no? Seguimos con las matemáticas, ¿no? Seguimos con las matemáticas. ¿Qué dice nuestro congresista? Bueno, nuevamente preocupante, ¿no? Pero creo llamar la atención que cuando ingresó este gobierno, la ministra Salas, la ministra de Educación, fue llamada severamente la atención en el Pleno del Congreso y se le dijo que debía retirar del Magisterio Nacional una serie de condenados que habían purgado condena por el delito de terrorismo. Y hasta el día de hoy sabemos que están en las aulas de los colegios. Entonces, obviamente que ahí se está gestando, y se sigue gestando, que esta cadena que lamentablemente existe todavía, del terror, están todavía desde los colegios. Y esto es lamentable porque no ha habido mano dura en el Ministerio de Educación. Esperamos que el ministro Saavedra pueda cambiar esta figura. Pero ahora, ver que por supuesto en las universidades haya crecido de 25 a 243 es más que preocupante, y que efectivamente no se haya hecho nada para parar este tema. Se han detenido a las cabezas del Movadef, y ¿qué esperamos para seguir penetrando dentro de las universidades a través del servicio de inteligencia? Lo que ha faltado siempre en este gobierno es el servicio de inteligencia. Nunca ha funcionado, lamentablemente, y en este caso se ve perfectamente. Se ha debido infiltrar dentro de las universidades para controlar que esto no siga avanzando. Y lamentablemente ahora ya se ha descubierto. ¿Y qué se va a hacer ahora? ¿Se van a separar a estos alumnos? ¿Se les va a dar algún proceso disciplinario? Me acuerdo que fue el decano de la Universidad San Marcos a pedir ayuda al Congreso. Hicimos algunas modificaciones, entiendo que también salió un reglamento de la propia universidad, y esperamos por supuesto que sea el propio rector, los propios autoridades de la universidad que cumplan con sancionar a estos alumnos y en todo caso expulsarlos, ¿no? A ver, varias cosas. Yo recuerdo que se hizo una campaña muy fuerte con respecto a este tema escolar, tal vez al azar, por el lado de ustedes, yo por el lado de mi bancada, fuimos varios los que insistimos en esta materia, y siempre habían respuestas esquivas de la ministra, hasta que finalmente se le entregó la relación. Estos son los nombres, ya está, no hay más que investigar, estos son. Entendía que eso estaba resuelto. Si no está resuelto, pongamos de acuerdo mañana que el pleno y comencemos otra vez la batalla. Estos tienen que ser expulsados del magisterio. Ahora, pero les habla de las universidades. Yo ahí quiero hacer un llamado a la colectividad, porque creo que esta no es tarea por supuesto fundamentalmente del Ejecutivo, pero creo que es tarea de todos, y creo que en esto nuestra generación está fallando. No hemos hablado convenientemente con nuestros hijos, con los chicos que vienen y que no vivieron el fenómeno del terrorismo. Hay esfuerzos aislados por contar lo que nosotros vivimos, y los chicos que hoy son universitarios no han vivido. Y me encuentro, yo soy profesor universitario, y me encuentro con que hay mucho desconocimiento entre los chicos de lo que vivió el Perú, el terror que vivió el Perú por lo que fue Sendero Luminoso. Entonces, yo el primer llamado a los padres de familia, en la casa hay que hablar sobre este tema. Los chicos tienen que estar informados y no llegan informados. Ese es un primer tema, es una convocatoria real de padre a padre. Hay que contarle a nuestros chicos qué fue Sendero. Porque claro, si llegan desinformados a la universidad y encuentran un compañero que les cuenta la historia de Robin Hood, los chicos ilusionados pueden creer y ahí comienza el drama. Ese es un primer punto. Pero un segundo punto también es el reclamo permanente que hago como miembro de un partido político a que se le presten los recursos necesarios a los partidos, que son quienes tendrían que dar la batalla política a las propias universidades, porque las ideas se vencen con las ideas. Si nosotros dejamos que estas crezcan, volverán a crecer. Sufrió el Perú. Hoy esto está comenzando. Hay que enfrentar estas ideas con ideas. Si nuestros chicos no tienen otra alternativa, si no se les cuenta otra cosa, si no escuchan otras visiones, los chicos que tengan intenciones de política, algunos, no digo todos felizmente, pero algunos se dejarán seducir sin mayor información. Entonces, encontrando la responsabilidad que tiene que haber el gobierno, yo creo que esta es una responsabilidad de todos los peruanos, que cada uno suma la que le corresponde. Ahí está el llamado de alerta, pongámonos todos atentos y realice su trabajo. Que si todos los peruanos hacemos lo que tenemos que hacer, no tendríamos por qué repetir una cosa como Sendero. Nosotros propusimos, por ejemplo, que el canal del Estado, en vez de seguir tantas las actividades de la primera dama, se dedique, por ejemplo, a hacer una campaña de terrorismo nunca más. Era un microprograma, y lo propusimos con un proyecto de ley. Hasta el día de hoy se está discutiendo. O que lo haga la primera dama, si quiere ser por último. O que le cambien de nombre, que le pongan otro nombre. Pero creemos que es necesario que el canal del Estado, por ejemplo, haga campañas en ese sentido. Se aprobó un proyecto de ley en el Congreso para que todos los lunes en los colegios estatales, por ejemplo, se hable de una sonada terrorista que tanto daño, como bien lo ha dicho Alberto, ha hecho a nuestro país.
Creo que hasta el día de hoy no se está haciendo eso en los colegios. Los jóvenes, los niños de nuestro país que recién nacen, que están en este momento, deben conocer la realidad que hemos sufrido en la década de los 80 y los 90. Esa es una verdad que no podemos dejar de lado, y que efectivamente es una tarea que involucra a todos, los padres de familia, involucra a la familia en general, pero también involucra y con mucha firmeza al Estado. ¿Qué se está haciendo para efectivamente hacer una campaña para disuadir todo este tema del Movadef que se está penetrando, como ya lo hemos visto, en las universidades, ¿no? Sí, es historia fresca y sin embargo Ya es historia. olvidada. Y olvidada. Olvidada, digamos, para quien no la vivió, estaba muy chico cuando ocurrió, ¿no? Porque los chicos no se les han contado. Claro, bueno, Por eso no te digo, culpa de ellos. hagamos una culpa Sí, a todos. sí. No se les ha contado a los chicos. Hay que hacer esfuerzos. No, y además hay Con videos, la televisión. Claro, con todo lo que hay que sacar de No es un cuento de abuelita, la televisión, es los fácil. cines, todos tienen que contribuir con esto que está tarea de todos. Yo pienso diferente. Ajá, a ver. Yo pienso diferente. Creo efectivamente que con tanta información no creo que no estén No informados. están informados, Granito, te lo digo verdad. La mayoría no están Sus informados. alumnos, porque los hay y yo le pregunto Algunos de la Universidad Católica. por eso no están informados. y sus alumnos, por ejemplo, ¿están a favor de Sendero Luminoso? No valora que hablas con ellos, ninguna persona racional valora que hablas con ellos, pero por eso hay que Pero hablar quienes con están en el ellos. Movadef saben perfectamente. No, ellos sí. Claro. Por ejemplo, le muestra la foto a Vidal Guzmán y cree que es un héroe nacional. Claro, no tiene Pero yo creo que cualquier joven de 20 años que de pronto comienza a ser jalado, digamos, por esta agrupación política, ¿no? Que le vende una idea distinta o le quiere, ¿no? Más o menos adornar la cosa. O sea, no se va a meter sin saber, a ver, ya tan... Yo no creo, la verdad, No, que pero tanto. que Yo creo ahí que entran aprovechan. porque saben de qué se trata. No, Verónica, ahí aprovechan que estos jóvenes... No, pero además aprovechan que estos jóvenes vienen de familias, en un caso desunidas, que tienen problemas, que no les han contado efectivamente, que no conocen la realidad, y obviamente penetran, saben en dónde penetrar, no penetran en cualquier familia o en cualquier casa, saben en dónde penetrar. Entonces obviamente ahí hay una preocupación. Si le muestran la cara de Omar Morote, creen que es un héroe nacional, o de Vidal Guzmán, igualmente hay una preocupación. Hay que señalarlo con claridad. No son no son héroes nacionales, ni son como guerrilleros armados. Son terroristas que mataron a peruanos. Y esto hay que señalarlo. Sí, claro, hay que repetirla hasta la sociedad, pero Así estoy es. totalmente de acuerdo con eso, pero no creo que sea por un tema de falta de información. Sí. Yo creo que no. Jóvenes, idealistas, con ganas de hacer cosas, de cambiar las cosas, con sed de justicia. Si tú les cuentas la historia de Ronald Reagan, te la compran. Te la compran. Cuentas la historia de Fidel Castro, te la compran. O la del Che Guevara. O la del Che Guevara, te la compran. O no ves a los chicos Che Guevara, en los pueblos. moda, pues. Pero ya pues, pero no te parece peligrosísimo. Somos los que no hemos sabido combatir. No hemos sabido combatir. Por ahí entra, por ahí comienza. Esto hay que decirlo con toda claridad. No, este señor que porque parece la imagen de Jesús no lo es. Era un terrorista. Con todas sus letras, con todas sus palabras. Hay que decirlo. Yo pienso diferente, Bueno, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que repetirlo hasta la sociedad. De acuerdo. Yo creo que cada vez que se hace Pero tú lo que reportajes... piensas es que no es un problema de falta de información, No lo creo. Pienso que es el mismo... ¿Son malos per se? No, Como simplemente... ven Darío, que el hombre es Lo una mismo levadura. sucedió en el 80. O sea, lo del 80 simplemente eran unos extremos en radicales que querían un cambio radical ligado con la muerte, ¿no es cierto? Y eso fue creciendo. Y creo que esos vacíos siguen todavía hasta ahora. Menos, ¿no es cierto? Pero siguen todavía, que ningún gobierno ha podido finalmente ha podido taparlos. Y creo que todavía esos existen. Y entonces ahí es donde todavía hay caldo de cultivo, chiquitito, no como en los 80. Pero yo creo que todavía sigue ahí. Va a Y crecer. eso va a seguir. Va a crecer. Ojalá que no. Se ve que va a crecer de 25 a 200, casi 250, igualmente es Y va a preocupante, seguir ¿no? creciendo. Y hay que seguir, por eso digo yo, informando sobre Pero eso. si no hay mano dura en las universidades, para aquel que intenta siquiera inscribirse a este movimiento, que tiene que ser expulsado y además sancionado, denunciado, y que además todo el Perú sepa a través de un comunicado en internet, qué sé yo, que sepa que estos señores pertenecen a Movadef, Claro. esperamos que hay que desenmascararlos. Claro, eso tiene que ser Así rápido, es. contundente, cuando están chiquitos. Por eso decía que informarles antes que lleguen a la contaminación.
ahí es cuando razonas. Claro, En el interior del país, de repente donde hay menos acceso a la información. Si no viviremos otra vez en los Al interior del país, ¿no? Ahí es donde puede haber más problemas. Los terroristas, está demostrado, disculpa que interrumpa, no eran solamente gente humilde. No, había en todos los estados sociales. Puso la policía de escucharlo. Por supuesto, y acá ¿dónde cayó Ismael Guzmán? Cayó en algún lugar, cayó en el centro de la Borja. O sea, perdóname, eso atraviesa todos los estados sociales. No solamente. Pero digo ahora yo por ejemplo la información, siguiendo un poco con la hipótesis, ¿no?, que de la mayoría, ¿no? Que si tiene información, ¿dónde viene esa información? Al interior del país. Pero no solamente, digamos, una sociedad, o el hecho de que existe una sociedad próspera no evita que surjan movimientos radicales. No del todo. Si uno piensa en Baader-Meinhof en Alemania en los años 70, las brigadas rosas en Italia, rojas en realidad, no eran, digamos, sociedades donde la pobreza era un problema agudo, ¿no? Eran de las más prósperas en ese momento y sin embargo se desarrollaron esos movimientos. O sea, siempre existe un segmento de la población, por reducido que fuera, que está dispuesto Claro. por las razones que fuesen, y no son, o también pueden ser razones de la psicología profunda de cada quien, ¿no? También, claro, las personas deciden. Bueno, los asesinos en serie a veces se encarnan en Jack el Destripador y a veces se encarnan en Stalin, ¿no? 1000 o 2000, Claro. ya te acepto uno, el líder, una cabecilla, pero el problema es cuando ya crecen, y cuando ya crecen eso es el fenómeno. ¿Y son 1000 o 2000 engañados? Fueron en su momento y hasta más. No, ahora digo. En este momento. Pero por eso te digo, ahora que está comenzando es cuando tengo que pararlo. Por eso. No tenemos que esperar que esto se vuelva a ser los años 80. No. Y hay que desenmascararlos para que se conozca quiénes están en este tema, ¿no? Hay que, además, una cosa son izquierdistas, socialistas, otra cosa son terroristas. Claro. Hay que decirlo, señor. Estos señores están perteneciendo a un grupo terrorista. Y esto que no hay que cansar de señalarlo. Bien, vamos a una pausa para los titulares de las 7:30 y regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Nuestros invitados, los congresistas Pedro Espadaro y Alberto Bengolea, y el tema que toca ahora tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que está de moda. Sí, y además ha emitido un fallo sobre un tema que también, digamos, no de moda, pero sí está en boga. Es de actualidad. De actualidad. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo es la historia? Que a la solicitud de un ciudadano hombre que pedía que en su DNI y partida de nacimiento se cambiase su sexo, es decir, que figurase que era mujer. Porque es transexual, ha sido operado Así es. en España. Los magistrados no han estado dispuestos a aceptar eso, argumentando que si aceptasen la petición, eso equivaldría a admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, y eso a su vez sería incurrir en un activismo judicial. Vamos a escuchar primero unas declaraciones de Lamin Timoico, Que es un transexual que en su DNI es mujer y que en el lugar que dice sexo dice femenino, que es lo que quería esta persona que había presentado este recurso en el Tribunal Constitucional. Vamos a escucharlo. Yo legalmente batallé aproximadamente 8 años. Ajá. Y le pedían una serie de requisitos. ¿Cuáles eran esos? Me pidieron un montón de requisitos. No fue un proceso fácil, fue un proceso bastante tedioso, fue bastante largo. Estuve en un montón de audiencias, muchas audiencias tuve con todos los médicos que me hicieron la operación para que cada uno dé su verificación de todo lo que se me hizo para comprobar que yo tenía lo que se estaba pidiendo, que tenía la vagina y que se estaba pidiendo que se me considere de identidad femenina. O sea, se le pidió realizar una especie de... una serie de exámenes médicos y también psicológicos, es lo que ella explicó para poder hacer. Pero todo esto quedó en el Poder Judicial, en una segunda instancia. Tengo entendido que en el caso de esta persona es que estaba solicitando ante el RENIEC ese cambio y que el RENIEC habría solicitado que sea el Tribunal Constitucional quien decida. quien se pronuncie, claro. Exacto. A ver, tenemos un picture con parte de la resolución que seguramente ha generado la polémica. Y dice: Este tribunal estaría introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo,
incurriendo en un activismo judicial. Aparte de la destrucción de la vida familiar, se lesionaría el derecho del cónyuge y de los hijos, en particular si son menores de edad. Los menores quedarán frente a la mutación sexual del padre o de la madre. El daño que en la formación del niño puede producir esta insólita situación. ¿Qué dicen nuestros invitados? Muy bien. Abogados, Sí, claro. así que podrán ayudarnos. Bueno, el Tribunal Constitucional siempre nos tiene acostumbrados a algunas cosas sorprendentes en algún caso, ¿no? No he leído toda la resolución, ni tengo a la vista la jurisprudencia, pero de momento podría decir que si a una persona ya se lo otorgaron, igual razón, igual derecho, deberían también haberle otorgado a este ciudadano que lo ha solicitado. Pero también ha tenido un tema polémico el Tribunal Constitucional esta última semana en el caso de nombrar fuera de sus competencias a un magistrado para que sea fiscal supremo, en el caso del fiscal Castañeda, y que por supuesto nos preocuparía. Incluso hay una denuncia constitucional, entiendo, el día de hoy presentada para 3 miembros del Tribunal Constitucional, porque estaría invadiendo los fueros en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el único autorizado por la Constitución de nombrar magistrados y fiscales. Entonces, sí hay una preocupación del actuar efectivamente cómo se está desarrollando estas últimas sentencias, por lo menos en forma polémica. Y habría que ir al fondo del tema legalmente, y no me voy a pronunciar porque en las acusaciones constitucionales se va a ver este tema de los magistrados. Pero el día de hoy creo que el Congreso ha dado un tema importante, en dejar de lado los temas políticos y de una vez el gobierno de entender que esto no es un tema porque son gobiernos, deben poner la mayoría o deben proponer la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo saludo que se haya retirado, por ejemplo, un magistrado o una persona que era la que estaba inmediatamente siendo un poco disociador en ese tema, que es el señor Eguiguren, que además es embajador de este gobierno, es un ministro. Y creemos que las personas que han sido, digamos, propuestas y que van a ser debatidas la próxima semana, esperamos que puedan ser elegidas por la gran mayoría del Pleno del Congreso y reemplacen a los nuevos miembros. Ese es el tema de la noticia que viene a continuación, digamos, el de la elección del Tribunal Constitucional. Pero a propósito, yo entiendo, pero se lo estoy diciendo para que no abunde usted en ese argumento y se focalice. Que se aguante un ratito. ¿Cómo no? Primero tenemos que tocar ese tema que por supuesto ha generado tremenda polémica, y para ello estamos conectados telefónicamente con el director ejecutivo del MOL, Gio Infante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿está usted enterado del tema? No sé si incluso... Claro que sí, mire, hemos revisado esta sentencia del Tribunal Constitucional, que en realidad es un mamarracho jurídico, igual que los últimos actos que está teniendo este tribunal, que además es sumamente cuestionado, ¿no? Lo que tenemos es una sentencia que contraviene todo uno ya dictaminado por el propio Tribunal Constitucional sobre el derecho a la identidad y sobre la forma en la que este está constituido, que es multidimensional y que tiene como elemento fundamental la forma en la que la propia persona se identifica ante la sociedad. Y lo segundo es que esta es una sentencia que además no es acorde a las sentencias vinculantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que está sujeto el Perú. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué dice que es vinculante y que no se ajusta a eso precisamente? ¿Qué es lo que dice? Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado explícitamente, que todas las personas, independientemente de su identidad de género o orientación sexual, deben garantizárseles las mismas protecciones de parte del Estado. 2, que el Estado está obligado a reconocer la forma y la identidad en la que cada una de las personas se identifica y se siente. Eso significa, en el caso de las personas trans, que el Estado reconozca el género en el que han decidido vivir y el nombre con el que se identifica, ¿no? Ahora, yo quería hacerle dos consultas. Lo que acá dice, por ejemplo, estoy leyendo la sentencia, el punto 18 dice: las denominadas operaciones de cambio de sexo solo transforman,
ni siquiera totalmente, la morfología de los órganos genitales externos del individuo, pero no su sexo cromosómico, es lo que dicen. Cromosómico, aún con cirugía altamente sofisticada y tratamientos hormonales, es lo que aseguran aquí los miembros del Tribunal Constitucional. Incluso hablan de un caso de una persona que en su DNI aparece como mujer porque se operó en España y que ahora que es cristiano y se ha convertido ha entrado, digamos, a una religión cristiana o evangélica, dice que él quiere ser hombre otra vez y está solicitando también ante las autoridades peruanas que le vuelvan a poner su nombre de varón, porque él dice ser varón. Entonces el tribunal dice, ocurren casos de transexuales inscritos en registros públicos según el nuevo sexo que quieren volver a cambiar, lo cual plantea nuevos problemas al derecho. A ver, situaciones como las que señala esta sentencia son sumamente raras, son la excepción y no la regla. Y de lo que se trata es justamente que las personas y el derecho a la identidad que tiene cada una de las personas tiene que ver no con si una persona es cromosómicamente XX o XY. El derecho a la identidad tiene que ver con cómo la persona se ve a sí misma, con la apariencia que elige, con el nombre que le ponen al momento de inscribirnos en los registros de identidad, y si la persona no se siente cómoda con ese nombre, con la apariencia, puede transformarlo a lo largo de su vida. Y es una obligación del Estado, para garantizar el derecho a la identidad, reconocer la forma en la que la persona se identifica, ¿no? Extremando el ejemplo, ya a partir del razonamiento de esta sentencia, el Estado puede obligar a una persona a adoptar un nombre o una apariencia contra su voluntad. De lo que se trata el derecho a la identidad es que la forma en la que cada persona decide vivir, ya con una determinada apariencia, un determinado nombre, respetados por la sociedad y reconocidos por el Estado. Ese es el elemento fundamental del derecho a la identidad, y además ya el propio Tribunal Constitucional se había pronunciado en ese sentido en el año 2007. Entonces, esta sentencia es un retroceso, porque reduce el derecho a la identidad al sexo cromosómico, es decir, si una persona es XX o XY, y deja de lado todos los demás componentes de la identidad. Ahora, permítame otro punto de la sentencia que también es interesante y que seguramente va a dar que hablar en los próximos días. Dice, si la sentencia de este tribunal dice, ordena el cambio legal de sexo, va a pasar a tener un sexo femenino. Y no sería viable introducir algún tipo de limitaciones, como prohibirle, por ejemplo, a esta persona, que pasaría a ser mujer, contraer matrimonio con un varón, pues estas podrían ser tachadas de discriminatorias por razón de sexo, ¿no es cierto? Además de resultar una incongruencia con lo pretendido, que es el más pleno reconocimiento legal de la condición femenina. Así es, a ver, este componente de la sentencia es en realidad lo único, digamos, positivo de la misma, porque señala que la definición sobre el matrimonio y sobre si una persona que cromosómicamente es hombre se podría casar con otro hombre, y es decir, un matrimonio de personas según ellos del mismo sexo, ya dicen que esta discusión es una discusión que corresponde no al Tribunal Constitucional sino al Congreso. Exacto. Es decir, la sentencia implícitamente lo que hace es reconocer que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo sería constitucional, que para el matrimonio igualitario no se requeriría una modificación constitucional como algunas personas entendían, ¿no? Entonces, estamos ante una sentencia ambivalente. Yo insisto en que ese es un mamarracho jurídico en tanto viola el derecho a la identidad de las personas transexuales, porque se opone ya al propio desarrollo previo que había tenido el Tribunal Constitucional, como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes para el Perú, pero este componente en específico, ya lo que deja claro también es que el matrimonio igualitario no es inconstitucional, sino que queda a definición de los legisladores. Muy bien, ¿no? Le agradecemos mucho al señor Gio Infante, director ejecutivo del MOL, por esta comunicación y por sus comentarios. Y vamos a los congresistas. A que dice el congresista Bengolea sobre este asunto y sobre lo que ha dicho in extenso el señor Gio Infante.
El reto mayor que tiene el derecho es precisamente contemplar situaciones nuevas para tratar de encontrar soluciones. Porque esto es una situación novísima. Yo no había escuchado una demanda de esta naturaleza, a pesar que acabo de escuchar un testimonio anterior de alguien que sí lo había logrado, ¿no es cierto? Y primero asociado, igual que lo dijo Pedro, igual razón, igual derecho. Es decir, si ya ocurrió anteriormente, esta persona a quien se le ha rechazado podría alegar, oye, si ya se lo diste a aquel, dámelo a mí. Esa es la primera idea. Y admito que estoy tratando de armar ideas a partir de esta noticia que a mí me sorprende por lo novedosa, ¿ok? Segundo, ¿es verdad que ser varón o mujer depende de tener pene o vagina? Ya no sé, o sea, habría que consultar más bien cómo consideramos un varón como una mujer, porque entonces se trata del derecho, es eso pues, ¿no es cierto? O sea, es lo que determina un análisis cromosomático tuyo, o es que tengas el pene o tengas la vagina. El razonamiento del Tribunal Constitucional es estrictamente legal, ¿le parece? Pero por eso déjame cerrar la idea, porque estoy tratando yo mismo de se hace camino a hablar, digamos. Exacto, sí. Y lo confieso abiertamente. Entonces, ahí hay un primer tema, porque yo digo, si se trata de derecho a la identidad, yo podría decir también, no quiero tener 50 años, en realidad yo me veo a mí mismo como de 20 años. Entonces, cámbiame mi DNI, la fecha de nacimiento, porque en realidad yo pienso que he nacido 30 años después para verme más joven. Y me dirán, oye, eso no es verdad. La pregunta es, ¿me puedes cambiar diciéndome que soy hombre cuando nací mujer? No estoy dando una respuesta, pero ahí creo que hay un tema que merece un debate. Sí. No en desautorizarnos unos a otros, llamándonos mamarracheros, no, un debate en serio donde todos nos escuchemos y vayamos llegando a encontrar soluciones para algo que es, te repito, novísimo, ¿no? Y a ver a qué se puede llegar. Sí, reiterar lo ya dicho, ¿no? Si hay una persona, un ciudadano que ha solicitado ese derecho y se lo han otorgado, la persona que ha apelado al Tribunal Constitucional apela, tiene el mismo derecho de decir, señor, al señor ya le entregaron, yo también requiero lo mismo, igual razón, igual derecho. Efectivamente, el análisis completo de la sentencia en profundidad para poder efectivamente discutir ampliamente y además debe haber, pues, efectivamente, como bien ha dicho Alberto, un gran debate sobre este tema, ¿no? Por temas nuevos que efectivamente el derecho debe abocarse. Ahora, hay que precisar que Namin Timoico, que ha sido el testimonio que hemos presentado, ¿no es cierto?, que se operó, ¿no?, y que además ya en su DNI dice sexo femenino, ¿no es cierto?, dijo, no estoy de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero hay que respetarla. Sí, claro. Así empezó sus declaraciones, además. Sumamente respetuoso de la ley, lo que dijo. Muy razonable, ¿no? Lo que ella dijo. Vamos con un tuit. A ver. ¿Qué dice de Damasa Tola? En la unión civil se cambiará el sexo en el DNI por rol que se adoptará en la pareja. Pregunta en realidad, ¿no? Claro. Otra pregunta. O sea, ya no hablaríamos de unión civil, ya no hablaríamos de unión homosexual, porque ya estamos hablando del cambio de sexo, con lo cual ya no hay nada que legislar. Se supone que en las parejas del mismo sexo se adopta un rol masculino y un rol femenino, es lo que me parece que está implícito en la pregunta, y digamos, los testimonios no apuntan a que eso siempre se produzca de esa forma, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Permíteme dar un tema deportivo. Ya, ok, tú eres un varón que haces tu cambio de sexo, logras que te cambien el DNI y después compites en pruebas para damas y por supuesto vas a ganar. Ya ha habido casos que sí había sido descartado por el Comité Olímpico Internacional, porque hay una ventaja evidente. Porque siéntate como te sientas o digas lo que digas o la testosterona, es diferente. Un varón cuando compite con una mujer, digamos, en determinadas pruebas, no siempre, pero tiene las de ganar. Entonces, como eres mujer, por más derecho que tengas, pero esos son los asuntos marginales, no, porque son marginales. Estoy tratando de evaluar consecuencias. ¿Cómo van a votar sus bancadas? El fujimorismo ya más o menos hay una idea, pero el PPC... Hemos dejado libertad, el fujimorismo ha dejado libertad, pero hay un tema. El proyecto de la Unión Civil... Déjame preguntarle al congresista vinculado un segundo, le voy a dejar hablar. Pero esto va más allá de la Unión Civil. Claro, esto no es la Unión Civil, esto es otra cosa. Pero estamos frente a situaciones súper nuevas. ¿En qué? El señor Bingolea cuando se presente el proyecto sobre la Unión Civil de Carlos Brus. Para comenzar se va a presentar en la Comisión de Justicia, en la cual yo no participo. Que todavía, que ahí tiene un filtro, ¿no? No es un filtro, como cualquier pero cuando da la respuesta así parece que no quieren contar qué es lo que van a hacer. Es una situación nueva, es una situación difícil. Entiendo que hay proyectos como el de Marta Chávez,
que apunta donde yo apuntaría. Creo que hay que respetar a todos los derechos que a todos les corresponden. A ver, ¿te permite explicar un poco? En la Comisión de Justicia se está haciendo efectivamente una mixtura entre lo planteado por la congresista Marta Chávez, la congresista Bruce, y se pueda llegar efectivamente a un entendimiento que además proteja también a quienes están solicitando esa protección. O sea, creo que se tiene que llegar a un punto medio que efectivamente pueda satisfacer a todos, o por lo menos a la gran mayoría, ¿no? Particularmente interesante publicó el comercio de Mario Castillo, que es un poco la línea en la cual yo me inscribiría, ¿no es cierto? Las uniones de hecho hoy en el Código Civil ampliadas podrían satisfacer perfectamente muchas de las solicitudes que se están haciendo a través de este proyecto. Yo no entendí a qué casos se refería la congresista Marta Chávez, por ejemplo. Me encantaría preguntarle a qué se refiere. Habla más por el tema patrimonial, ¿no? La congresista Marta Chávez habla más sobre el tema patrimonial. No entendí. O sea, dos hermanas son herederas. Sí. Entonces, la abuela, la tía, la sobrina, todas tienen una sucesión intestada. No entendí cuál es el problema. En lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que hay diferentes tipos de familia. Por ejemplo, no siempre está papá, mamá y el hijito. Hay familia. Está mamá, hijito, abuelo, hijito, mamá, 50.000, abuelo, tío y sobrino, qué sé yo. ¿No? Pero en el caso, no entendí lo que quería Marta Chávez. Por ejemplo, hay familias que viven juntos, que son primos, por ejemplo. Dos primas que nunca se han casado, que viven juntas y que... Son primas, pero primas hermanas, primas segunda... Son primas, ¿ok? Son primas hermanas, o podría ser primas de segunda generación, y que por ley no tienen, digamos, facultad para heredar. La una con la otra. La una con la otra. Si una compra una casa... Así es. ¿Ya? No es forzoso. Así es. Entonces lo que podría buscarse en este momento, por ejemplo, es proteger a ellos. Que obviamente están compartiendo una vida, se están ayudando, están cuidándose la una con la otra. O sea, porque mira, por ejemplo, ahí se muere una prima. ¿Quién hereda? De la prima, ¿no es cierto? Se comienza a buscar si hay padres que seguramente tendrían que ser parientes de la otra prima. Ahí hay una relación. La prima hay una relación familiar. En el caso de 30 años, por ejemplo, estamos tocando un tema, hay muchísimos más que seguramente se va a discutir. Ahí busca proteger el tema patrimonial entre quienes, por ejemplo, pueden vivir juntos sin necesidad de efectivamente tener una herencia exigida por ellos. Cuando eso vamos a tocarlo es que en extensión. Hay que tener un amplio debate sobre eso. Sería bueno ver los casos, ¿no? Es importante. Muy bien, vamos al siguiente tema que tiene que ver ahora sí con el Tribunal Constitucional, tal como lo querían abordar nuestros invitados. Varias cosas ahí. Lo primero que hay que hacer, creo yo, abiertamente es saludar el deseo de llegado a esto. Es decir, estamos a punto de nombrar un nuevo TC. ¿Sí? Si es que se logran los votos. O sea, esto no ha terminado. No ha terminado. Pero estamos ya encaminados. Vaya, ya se ha dicho. ¿Qué ocurrió en la última sesión? Habría que comenzar desde ahí la historia. En la última sesión se llegó a un consenso sobre 5 nombres. Si no se votó y no seguimos adelante fue porque se entrampó por el proceso de votación. Mientras todas las bancadas solicitábamos que se vote uno por uno, el oficialismo estaba insistiendo en que se vote el paquete. Cuando llegamos a la reunión de hoy y el oficialismo dijo que aceptaba la votación uno por uno, el asunto estaba resuelto. Ya está, listo, vamos entonces con estos 5 nombres consensuados, se vota uno por uno, el asunto solucionado, tenemos tribunal. Pero ahí comenzaron, primero que se retiró el nombre de Iguren, cosa que yo francamente lamento, en eso discrepo de Pedro. Pero también se retiró aparentemente por periodo de Iguren, pero por eso caso no hay nada que déjame lamentar. No, claro que lamentar sí puede ser, pero discutir porque el argumento de Iguren, no discuto nada, simplemente lo dejo claro, el argumento de Iguren es que conociendo que el fujimorismo iba a hacer lo que iba a hacer, él quería evitar maltratar su nombre, lo cual habla muy bien de él. Y yo creo que hemos perdido ahí un jurista de nota para un tribunal constitucional que necesita juristas de esa magnitud. El fujimorismo ha terminado presentando 2 candidatos ahora. No se presentó nada, el fujimorismo tiene 2. Me parece muy bien. Pero yo lamento profundamente eso. Dicho eso, quedaron 4 nombres de consenso. Entonces por ahí surgió mejor vayamos a los 6. Y han surgido 5 nombres más, ¿no es cierto?, que surgieron ahí sobre la mesa, y finalmente llegamos a esas decisiones. La primera, que se votó uno por uno, y la segunda, presentar ante el pleno estos 9 nombres, de manera tal que votados uno por uno, en orden alfabético, además, es importante. Se acordó eso en orden alfabético antes que surgieran todos estos nombres. Entonces, por orden alfabético, porque claro, se votan los 6 primeros y obtienen la cantidad de votos suficientes, los 3 últimos están mal. ¿Cómo va a ser el proceso? Se vota el primero. O se obtienen los 87 votos, es nombrado. Y así hasta llegar si se nombra un sexto, los que quedan en la cola no pasan. Ahora,
Es bien difícil, ¿eh? Porque yo te repito una vez más, lograr 87 votos por cada uno va a ser bien difícil. De los 9. Construir es muy complicado. En la política hay que conversar, hay que ponerse de acuerdo. Es muy difícil construir. Destruirlo es muy fácil. Basta con decir una frase clave y te tiras abajo en una. Se ha llegado a una construcción más o menos armada. Yo espero que se pueda votar y que se pueda... Hay algunos muy optimistas que dicen, ya está. El 15 de mayo es el... No tengo la fecha, mira, lo que dice la norma es que tendrá que ser convocado en 7 días hábiles. Si mañana se hiciera la convocatoria, no podría realizarse este pleno antes del lunes 19. Puede ser martes 20, puede ser, de ahí avancemos, pero no, antes no va a poder ser. Y allí será el sistema tal como tú lo estás planteando, se pedirá voto uno por uno y espero que se pueda nombrar, si no 6, 5, 4, 3, vamos avanzando. Claro. Vamos avanzando. Más que sea uno. No, yo creo que el Congreso, 89. Es bien difícil, va a 87. poder superar este gran bache, que además ha sido, efectivamente, como bien ha señalado Alberto, por muchas sorpresas también en un caso del oficialismo, que es el que maneja la mesa directiva, que no ha llegado a consensos, que no ha sabido dialogar con las fuerzas políticas. El día de mañana nosotros tenemos una reunión para evaluar también a los candidatos que han sido propuestos. Esperamos en algún caso también tener el consenso necesario decididamente con nuestros votos. Vamos a evaluar uno por uno su trayectoria. Lo que hay que resaltar es que ninguno es político, que ninguno viene en ningún partido político, y eso sí es importante señalar, de que no ha habido cuotas entre comillas de los partidos políticos, ¿no? ¿Me permiten hacer una autobombo? Te permitimos todo. Un autobombo puede ser, y de paso sus comentarios en la estrenada página web de canaln.pe. Felicitaciones, ¿verdad? Así es. Muy bueno. No sé si ya la tienen en pantalla, por favor díganme que la tienen en el switch, pues no un rochezazo. Para que puedan ponchar acá, justo tenemos a las fotos de cada uno de los 9 candidatos al Tribunal Constitucional, para que ustedes también los puedan conocer. De hecho, la primera cara conocida es la de la ex fiscal de la Nación, Nelly Calderón, que creo que es la que está teniendo ella algunas críticas. Vamos con comentarios. Ya. Sí, Roche. Después vamos a poner la página web. ¿Ya está? Ya, qué bueno. Pues me han llamado todo el día los de la página para que le hagamos propaganda. Ahí está, mira, está nuestra canaln.pe, ya lo saben, todas las informaciones, y ahí está. Conozca usted quiénes son estos candidatos. La primera ahí, la señora Nelly Calderón, ex fiscal de la Nación, que ya empezaron ahí los cuestionamientos. Segundo, Ernesto Blume, experto en Derecho Constitucional. Tenemos ahí al señor Eloy Espinosa Saldaña, abogado y profesor universitario, exdirector de la Academia Nacional de la Magistratura. Al señor Carlos Hackenson, así es, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Josué Campos Torres, abogado litigante especializado en Derecho Constitucional. Marinela de Ledesma, doctor en Derecho, juez supernumerario especializado en lo civil de Lima. Manuel Miranda Canales, profesor de educación secundaria, docente universitario. Carlos Ramos, jurista. José Luis Sardón, decano de la Facultad de la UPC. Ahí están todos los candidatos, por si quieren, por supuesto, más desarrollo, cada una de las informaciones que han salido sobre ellos. Vamos al siguiente tema. A ver si... Hay 4 nombres que estuvieron consensados con mucha anticipación. Yo quiero insistir que esos 4 nombres, esos 4 nombres, si salieran electos, harían, sin duda, y lo digo aunque se moleste cualquiera, sin duda, el mejor tribunal constitucional que tenemos hoy. Sin duda. De lujo. Ojalá lo logremos. Muy bien. Ojalá. Fujimori. Solito va a responder. Sí, claro. Eso Los no nombres que apuntó mientras... No está el nombre de Fabio. No, yo no puedo ser candidato porque... Pero no, a ver, en primer lugar, el presidente Fujimori no está privado de su discernimiento, de su opinión, y eso es lo que quieren muchos, a lo mejor. Pero el presidente Fujimori está privado de su libertad, justamente para nosotros, pero está privado de su libertad. Pero no está privado de su discernimiento, de su voluntad de querer, a lo mejor, incluso hablar de alguna persona. Claro, eso lo sabemos. Lo que queremos saber es qué tan gravitante o qué tan gravitantes son los nombres que ha anotado en el papel como candidato. El presidente Fujimori es el líder histórico del fujimorismo que duda cabe. No hay ningún tipo de divisionismo de 2 partidos. Hay una estrategia se puede tomar en cuenta.
los nombres que él deje. Como no, se pueden tomar en cuenta como no, porque además van a ser sometidos a una elección interna como lo manda la ley de partidos. Ya, pero que escoja ese momento en el que las cámaras están enfocándolo para poner esos nombres sobre papel con su polo naranja, no puede ser entendido como un hecho azaroso. Yo soy, puede interpretar. No sé si muchas formas, yo creo que un par máximo. Se puede interpretar de muchas formas, pero obviamente, mira, estamos construyendo, el partido se ha renovado a través del nuevo CEN del partido, del nuevo secretario general. Es decir, todos están felices, bailando la ronda. bueno, tenemos indudablemente temas internos como cualquier partido, pero lo importante es que estamos trabajando de cara primero a las elecciones municipales y regionales y luego para que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta del Perú en el 2016. Tenemos que terminar y a los dos congresistas nos han salvado la campana, a los dos, en varios temas. Nos tenemos que ir. Muy bien, pero no es la última vez que vendrán a visitarnos. No. Ya nos tendremos, gracias. Muchas gracias a los invitados esta noche. Gracias. Se quedan con Mavi La Huerta, primero la